Vamos a conversar con Ignacio Bartesay, que es un especialista uruguayo, sobre Mercosur, ese organismo de integración que reúne a Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Por lo menos hasta ahora son los miembros. Ustedes saben que nosotros tenemos la Comunidad Andina, creada bastante antes. Vamos a hablar ahora de Mercosur, que por cierto tiene algunas diferencias notables con la Comunidad Andina. Gracias por haber aceptado la invitación. Con todo gusto, buenas tardes. A ver, ¿puede explicar al público así rápidamente los orígenes de Mercosur? Sí, el Mercosur se firmó en el año 1991, tiene, como dijiste, a Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina como integrantes. También ingresó Venezuela, que actualmente está suspendida porque el bloque considera que Venezuela no es una democracia, entonces está suspendida, pero es miembro, y también Bolivia está próximo a ingresar. Es un bloque que tiene un objetivo bastante similar a la Comunidad Andina, pero que no ha llegado, como también le ha ocurrido a la Comunidad Andina, a completar todo lo que plantean sus tratados originarios. O sea, que el artículo primero del Tratado de Asunción plantea que el Mercosur tendría que llegar al nivel de la Unión Europea, pero estamos muy lejos de cumplir con ese objetivo. Y una diferencia adicional, entre otras, es que el Mercosur tiene un arancel externo común, cosa que la Comunidad Andina no tiene. Y no estoy seguro, pero ahí usted me lo va a confirmar. Me parece que también hay sistemas de cuotas a veces en el comercio, o no es así. En una época la Comunidad Andina tenía eso, ya no. Ahora sí está totalmente libre. Sí, la Comunidad Andina está libre. La Comunidad Andina en su momento también tenía un arancel externo común que fue suspendido. En el caso del Mercosur sigue existiendo ese arancel externo común, pero está muy perforado, quiere decir que tiene muchas excepciones. Y hay libre comercio entre los 4 miembros que estábamos nombrando, pero con algunas excepciones también en el sector automotor y en el azúcar. Por lo tanto, hay cuotas también en esos sectores. Quiere decir que todavía tampoco hemos alcanzado el libre comercio entre todos los miembros y mucho menos el ser una unión aduanera o un mercado común como es la Unión Europea. Estamos muy lejos de ese objetivo y nadie cree que se pueda alcanzar. Claro, ahí hay un proteccionismo brasileño tradicional, ¿no? Bueno, Argentina también está por ese lado, pero Brasil siempre ha sido tradicionalmente proteccionista, ¿no? El Mercosur es una relación entre esos dos países, ¿no? Entre Argentina y Brasil, son muy proteccionistas. Los orígenes del Mercosur son de la década del 80 y era un acercamiento entre Brasil y Argentina, que siguen siendo dos economías muy cerradas. Te pongo un ejemplo, el arancel del Mercosur es el doble de la media internacional y los indicadores de comercio de organismos internacionales ubican a Argentina y a Brasil entre las dos economías más cerradas del mundo, están dentro de las 20 economías más cerradas del mundo. Por lo tanto, sí, Uruguay y Paraguay enfrentan ese problema de ser parte de un bloque que le da la espalda al comercio internacional. Cuando es el doble, estamos en el ¿cuánto? ¿12% más o menos? Sí, más o menos llega al 11, cercano, no llega al 12, pero la media del arancel internacional es del 6, claro. Pero además las barreras no arancelarias, no se trata solo de aranceles, claro, sino de todas las trabas que dificultan la libre movilidad de las mercancías o de los servicios, y eso está al orden del día del Mercosur. Claro, eso al público lo recuerdo que efectivamente hay barreras arancelarias que muchas veces son de tipo sanitario. El Perú ha tenido problemas para exportar, por ejemplo, aceitunas a Brasil, porque le ponían trabas supuestamente fitosanitarias, entonces es una manera también de proteger los mercados, sacarle la vuelta efectivamente a la apertura de los mercados mediante esas medidas, ¿no? Y cuando se habla de arancel externo común, claro, cada país puede poner los aranceles que quiere para las importaciones, pero en el caso de Mercosur tienen aranceles, un arancel común en principio, salvo por supuesto por las excepciones, evidentemente, ¿no? Ahora Mercosur está un poco en la tormenta, ¿no? Uruguay, el presidente Lacalle Pou, pues está decidido a firmar un TLC con China. Y eso de paso, con la Comunidad Andina hubo un problema similar cuando el Perú y Colombia quisieron firmar un TLC con Estados Unidos, como que al final lo hicieron, y generó una crisis donde se pareció que en ese momento, eso fue en el año 2004 o 2005, donde parecía que la Comunidad Andina iba a desaparecer, porque Bolivia y Ecuador estaban en absoluto desacuerdo y creo que en ese momento Venezuela se fue. No recuerdo bien, pero creo que fue en ese momento. Entonces hubo un problema similar y al final se hizo una negociación y Perú y Colombia fueron autorizados a firmar los TLCs por su lado con Estados Unidos.
Algo similar está pasando ahora en Uruguay y parece que las peleas son, caramba, bastante fuertes, ¿no? Sí, es correcto el paralelismo con la comunidad andina. En su momento se aprobó una decisión que habilitaba a Perú a poder avanzar en ese sentido, también a Colombia. En paralelo, Venezuela abandona la comunidad andina con Chávez en su momento e ingresa al Mercosur porque no estaba conforme con la decisión de la comunidad de abrirse con Estados Unidos y con la Unión Europea, lo que ocurrió. Y no fue una crisis tampoco que hizo desaparecer la comunidad andina. En el caso del Mercosur estamos discutiendo algo similar, fundamentalmente por el impulso de Uruguay con China, pero también de China con Uruguay, porque recientemente se cerró el estudio de factibilidad, que podría ser considerado el primer paso para suscribir un TLC. Entonces eso lo presenta Uruguay en la última cumbre de Asunción y se genera esta tensión que está dada fundamentalmente por una Argentina que es la que está más reacia, la que rechaza con mayor vehemencia la posibilidad de que Uruguay o de que el Mercosur se flexibilice. Brasil no lo ve tan mal esa posibilidad porque quiere un Mercosur distinto y Paraguay está en el camino del medio. Por lo tanto, los 4 miembros del Mercosur tienen 4 visiones distintas sobre un mismo hecho y todavía no hay un consenso claro de cómo se va a solucionar este asunto. Ahora, una curiosidad, dicho ese paso, China veo que ha declarado que están, digamos, llanos, por supuesto, a integrar a los demás países y todo lo demás, pero bueno, eso me imagino que no es ni un consuelo para Fernández, el presidente de Argentina. Pero una curiosidad, me pareció leer que había un condicionamiento por parte de China para firmar el TLC, era algo así como que Uruguay avalara las posturas chinas, no sé si recuerdo la política interna, externa, algo así. ¿Es cierto que había algo así o no existe ese tipo de condicionamiento? No es cierto, no es el típico de condicionamiento que utiliza China, hay una sobreexageración. Lo que pasa, Francisco, que hay que entender una cosa. El mundo está realmente ahora presentado en 2 bloques, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por otro lado China. Entonces el enfrentamiento geopolítico y geoeconómico entre China y Estados Unidos nos está llevando a eso, a que estás de un lado o estás de otro. Y entonces se dicen realmente aseveraciones que no son ciertas. China no pone ese condicionamiento a Uruguay. Uruguay es un país independiente, soberano, con instituciones serias. Entonces, cuando se inician las negociaciones con China, va a firmar en lo que está de acuerdo y lo que no, no lo va a firmar. Y por supuesto que el interés de este acuerdo es más bien comercial. Y China ve en Uruguay un primer paso para acercarse al Mercosur, que le sabe que es muy reacia. Y no te olvides también que Paraguay tiene relaciones con Taiwán. Así que vaya que a China le interesa también acercarse a una región para hoy o mañana eventualmente que se dé ese cambio de signo de que Paraguay esté ahora mirando para China y no para Taiwán. Entonces son muchas razones, pero no están dados esos condicionamientos porque además hay que aclarar. Todavía no estamos negociando nada. Hemos cerrado el estudio de factibilidad y estamos esperando ahora el inicio de las primeras rondas de negociación, como ya está ocurriendo en Ecuador, porque es bueno recordarle a la teleaudiencia que China ya tiene un acuerdo vigente con Perú, con Chile y con Costa Rica. Lo está negociando con Ecuador y con Panamá y ahora está próximo a dar el paso con Uruguay. Por lo tanto, China hace bastante tiempo que está en América Latina. No, sí, claro, efectivamente. Además, el Perú creo que tiene incluso un tratado un poco más allá, incluso en términos políticos, una especie de alianza estratégica, algo por el estilo. Ahora, ¿hasta qué punto, hasta dónde podría llegar la calle? Porque si él va a continuar con la negociación, ¿podría llevar esto a la ruptura de Mercosur? Yo no creo. Lo que está haciendo la calle Pou es ir avanzando a medida que el Mercosur le va permitiendo, porque Brasil da señales en ese sentido. No estoy imaginando un bloque que se rompa por esto, no estoy imaginando tampoco que se dé una decisión expresa de autorización a Uruguay, como ocurrió, por ejemplo, en el ejemplo que decías de la comunidad andina. Aquí vamos a buscar una decisión política que permita que Uruguay avance y después las tensiones internas, resolverlas entre los 4 miembros. Este es un problema de Uruguay, con Brasil, con Argentina y con Paraguay. No es un problema con China. China ya tiene tomada la decisión de que ve a Uruguay como un socio estable en la región para avanzar en la firma de un TLC. Uruguay también tiene esa decisión ya tomada. Lo que esperamos ahora es que se den las condiciones para iniciar las negociaciones lo más pronto posible y después veremos cómo negociamos en el Mercosur esa situación. Claro, más ahí me imagino que debe entrar en consideración el calendario electoral argentino, ¿no? Porque las elecciones van a ser el próximo año, probablemente va a ganar un candidato de la oposición, o sea, de derecha, que seguramente tendrá una postura distinta a la del actual gobierno, ¿no?
Es buen punto, pero yo te diría que me preocupa más el calendario electoral de Brasil que el de Argentina, porque la eventual victoria de Lula da Silva en Brasil, de acuerdo a lo que indican las encuestas, llevaría a un cambio de posición. Bolsonaro y su Ministerio de Economía o su Ministro de Economía Guedes, pero también en parte Itamaraty, que es la Cancillería, no han visto con tan malos ojos lo que está haciendo Uruguay en el Mercosur, porque a Brasil le sirve dar esta discusión de apertura del mundo porque lo necesita. Argentina sí está bloqueada en el no. Puede ser que en un cambio de gobierno, sí, como dices, posiblemente de que vuelva a la derecha, con Juntos por el Cambio, se dé un mayor acercamiento a la posibilidad de abrirse con China, pero no creo que el cambio sea rotundo. En Brasil sí se puede dar un cambio entre que ahora no lo ven tan mal, pero con Lula da Silva sí podría haber mal que Uruguay avance con China, porque la política de Lula siempre ha sido muy de un Brasil con una mirada más amplia en América del Sur, con un Brasil que tiene que liderar América del Sur para jugar a ser global player, y eso quizás que el más chiquito de la clase se vaya con la segunda economía a nivel mundial no le sienta muy bien. Claro. Ahora, respecto de Bolivia, Bolivia está que toca la puerta. ¿Hay voluntad de integrarla realmente? Sí, hay de Argentina y del gobierno, por supuesto que el gobierno de Bolsonaro no. Si se dan los resultados electorales que estábamos comentando y Lula da Silva vuelve a la presidencia de Brasil, hay dos cosas que van a pasar. La presión para que Venezuela regrese de la suspensión que tiene en el marco del protocolo de Ushuaia va a darse. Fernández quiere esto y también lo quiere Lula da Silva, no me cabe la menor duda. Y también los dos quieren el ingreso pleno de Bolivia al Mercosur. Eso no es una buena noticia, no creo que sea un paso que fortalezca al Mercosur, sino todo lo contrario. Imagino que si se da esta coincidencia de un tiempo de Fernández con Lula como presidentes de Argentina y Brasil respectivamente, lo que es esperable observar es un Mercosur más politizado, un Mercosur menos económico y comercial y más político. Sí, pues efectivamente. Aparte que Bolivia es, bueno, es cierto, miembro de la comunidad andina, pero tiende a ser bastante proteccionista, ¿no? Incluso hay permisos para exportar, porque supuestamente antes hay que cubrir el mercado interno de algunos productos antes de poder exportar, lo cual es una cosa pues complicada, ¿no? No, claro, y ten en cuenta la realidad política de Bolivia con lo que tiene que ver con lo que puede ocurrir en Brasil o lo que se está dando en Argentina. Tiene una visión muy política de la integración. Entonces Uruguay siempre ha sido muy pragmático y necesita a la integración económica como una plataforma para su desarrollo económico. Entonces cuando el bloque prioriza lo político frente a lo económico, no nos sentimos cómodos en esa realidad porque un mercado chico como Uruguay debe claramente abrirse al mundo. Claro, claro. Me viene a la mente esa frase del presidente Battle cuando decía que estaba muy, el expresidente de Uruguay, cuando ocurrió el tema del corralito en Argentina. Y claro, Uruguay sufre los embates, ¿no?, de los problemas argentinos, y dijo una frase como diciendo que los argentinos eran todos, no recuerdo la frase exacta, pero una frase muy despectiva respecto a los argentinos, y tuvo que ir a disculparse, a llorar incluso ante el presidente, que creo que era Duhalde, no me acuerdo qué presidente en ese momento, ¿no? En fin. Era, sí, Valle con Duhalde, y la frase prefiero no repetirla. Por eso, yo en realidad sí me acuerdo, pero prefiero no decirla. Vamos a no repetirla porque por supuesto que apreciamos mucho a nuestros hermanos argentinos, pero claro, yo creo que esa frase habla de la desesperación, como también ha ocurrido recientemente con la calle Pou en un intercambio que tuvo con Fernández, no en la cumbre pasada, sino en otra, donde habló del Mercosur y de Argentina en particular, más del Mercosur, pero como un lastre para Uruguay. Sí. Son gritos de desesperación, porque para un país tan chico, estar entre estas dos potencias que tienen claramente visiones imperialistas y que consideran que ellos sí pueden violar el Mercosur, pero Uruguay no, es claramente cansador por momentos. Entonces, yo creo que esos exabruptos se dan en el marco de la realidad que atraviesa Uruguay en un bloque donde Argentina tira para su lado, Brasil tira para el suyo y Paraguay y Uruguay observan lo que ellos dos deciden. Eso es un poco cansador, un poco frustrante y en esa situación estamos hoy. De acuerdo. Ahora, otro tema bastante complicado es el TLC con la Unión Europea, ¿no? Sí. Que se firmó finalmente, pero surgieron discrepancias por el tema de la Amazonía. Hubo un cruce entre el presidente Macron de Francia y Bolsonaro, porque Bolsonaro es acusado de haber descuidado a la Amazonía, incluso de haber propiciado la deforestación, y Macron dijo que de ninguna manera iba, a pesar de que el tratado fue firmado, tiene que ser ratificado por los parlamentos, y que no iba a ser ratificado, así de simple.
Entiendo que ahora Brasil está haciendo esfuerzos para que sea, digamos, que se pueda ratificar a nivel de los parlamentos. ¿Eso cómo va? Eso va lento, o sea, es un acuerdo que demoró 20 años en suscribirse, se cerró en el 2019, se cerró tarde porque ya la torta para repartir es cada vez menos, y después comenzaron esos problemas que dices relacionados con la política ambiental de Bolsonaro, que por supuesto es muy contraria a los intereses europeos. Además de que están los intereses europeos proteccionistas agrícolas de siempre, que tampoco quieren acelerar un acuerdo con el Mercosur. Y allí está el veto francés. El veto francés tenemos que no solo analizarlo desde el punto de vista ambiental, tenemos que también analizarlo desde el punto de vista del lobby agroindustrial, que es muy fuerte, no solo en Francia, sino en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, el proceso de incorporación de este acuerdo está totalmente paralizado. Hay algunos asuntos que todavía restan cerrar. Hay que discutir si se va a agregar un anexo sobre asuntos ambientales o no. Y lo que a mí me parece es que no hay ningún interés, más allá de que la guerra en Ucrania nos da otra posición y hay incentivos ahora mayores de que Europa mire para el Mercosur, porque somos grandes proveedores de alimentos, de cereales, y también podemos jugar un rol en lo energético. De todas formas, el veto francés no está levantado y no imagino que Europa, o Macron en particular, quiera sacarse una foto con Bolsonaro. Parece que van a esperar un cambio de gobierno en Brasil para que este acuerdo vuelva nuevamente a entrar en el proceso de ratificación. Sí, efectivamente, creo que como Bolsonaro que está excluido, que haya una foto, eso sí, no lo creo, efectivamente. Pero con Lula podría eventualmente darse. Con Lula podría darse y en el día de hoy, no sé si hoy o ayer, Lula dio unas declaraciones en ese sentido, diciendo que apoya el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ya se está adelantando, ya se posiciona como próximo presidente de Brasil y dice: esperen que esto lo resolvemos cuando yo acceda a la presidencia. Pero bueno, eso no quiere decir que se levanten todas las trabas. Y si se levantan, debe tenerse en cuenta que revisar jurídicamente un acuerdo de esta naturaleza puede llevar 6 meses. Y traducirlo a los idiomas oficiales de la Unión Europea, otros 6 meses. Entonces, estamos hablando de procesos muy lentos. Por eso, mientras tanto, Uruguay quiere avanzar con China porque se le abre esa oportunidad que en tiempos serían mucho más rápidos. De acuerdo, perfecto. Ok, creo que hemos dado un poco la vuelta al tema. Claro, siempre hay otros para analizar, pero bueno, creo que estamos algunos elementos interesantes. Gracias por estas explicaciones. Eventualmente volvemos a conversar si hay un nuevo... Bueno, esperemos que no haya una ruptura del Mercosur. En todo caso, cualquier incidente que ocurra a ese respecto. Gracias. Con todo gusto, un abrazo. Bien.